Esta es una clase más de Biblia para usted y para mí, esperando que sea de mucha bendición. Interpretación bíblica de Hechos 27. Esperando que durante todo el desarrollo de esta clase la Biblia vaya interpretándose sola, vaya mostrando los detalles de este versículo interesante y nos dé la correcta interpretación y el mensaje exacto contenido en este versículo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Que Pablo, ¿verdad? Le encantaba dar sus discursos. En esta ocasión estuvo predicando desde cierto tiempo hasta medianoche, y eso es lo que vamos a analizar a profundidad. De los 8 versículos de los cuales la Biblia menciona el primer día de la semana, el domingo, este es uno de ellos, uno de esos 8, y este es el que más utilizan los enseñantes de Biblia y los pastores que no respetan el día del Señor bíblico, sino que respetan el primer día de la semana como día del Señor. Así que va a ser de mucha bendición el que nosotros entendamos bien a qué se refiere el primer día de la semana en Hechos 27. De una vez les digo de que fue un sábado de noche. Lo que hoy conocemos como sábado de noche, lo que hoy decimos como sábado de noche, es a lo que se refiere la Biblia en este versículo como el primer día de la semana. Desde la puesta del sol, desde que entró la noche, Pablo estuvo predicando hasta la medianoche. Entonces sería un aproximado de 6 horas. Si nosotros partimos de una puesta de sol de 6 de la tarde, como suele suceder en algunas épocas del año, entonces de 6 p.m. a 12 a.m. hay 6 horas allí. Este versículo no pasa la bendición que Jesús tiene puesto sobre el día sábado al domingo. Este versículo está hablando de una fiesta de despedida para Pablo, de una comida de despedida para Pablo. Partir el pan también la Biblia lo maneja en un sentido de comer juntos. Hay una versión en la Biblia, hay una versión de Biblia que se llama traducción en lenguaje actual.
que cuando tú pones en el buscador domingo, te muestra 9 citas, 9 pasajes en donde el primer día de la semana lo maneja como domingo. En las 8 citas que en griego menciona como el primer día de la semana, está bien que la traducción en lenguaje actual sustituya el primer día de la semana por domingo. En Hechos 27 está bien que esa traducción la sustituya el primer día de la semana en Hechos 27 y ponga aquí domingo. Está bien, es lo mismo. Entonces, si en todas las demás versiones aparecen 8 veces el primer día de la semana y los originales griegos mencionan 8 veces el primer día de la semana, ¿de dónde agarra la traducción en lenguaje actual el versículo número 9, la cita número 9? Lo agarra de Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10 en el original griego dice que yo estaba en el día del Señor en el Espíritu, en visión, dice Juan el visionario. Entonces allí no menciona el primer día de la semana, dice el día del Señor. Pero como hay muchas iglesias dominguistas y como hay cierta presión para que allí se force a domingo, se meta el domingo, entonces esa es la cita número 9 que en las demás versiones no aparecen como primer día de la semana. Y eso está muy bien tocar esta parte, aclarar esta parte, porque solo es una versión de Biblia la que maneja el día domingo, el nombre de domingo en sus traducciones, y teniendo 9 versículos, el versículo 9 es el de Apocalipsis 1:10, que las otras versiones, que el resto de las otras versiones no acepta. Entonces esta reunión comenzó pasado el día de reposo, pasado el día del Señor, pasado el día de descanso. Terminado el sábado, comenzó esta reunión, porque para la Biblia los días comienzan a la puesta del sol, los días se cuentan de tarde a tarde. Entonces, respetando ese principio, nosotros es como debemos interpretar cada vez que se mencione algún día en la Biblia. El nombre del viernes en la Biblia es día de preparación. El nombre del santo sábado en la Biblia es día de Jesús, día del Señor, día de descanso, día de reposo. El nombre del domingo en la Biblia es el primer día de la semana, el primer día de trabajo, el primer día común de los 6 días comunes que son para trabajar, y se le puede llamar primer día de la semana o domingo. El primer día de la semana también es el día de la resurrección. Cuando todavía era de noche, Jesús resucitó.
el primer día de la semana, cuando todavía era de noche, no entraba la parte clara del domingo, pero ya contaba como domingo, porque la parte oscura ya había comenzado. ¿En qué momento comenzó la parte oscura? En el momento en que se puso el sol. Cada vez que se pone el sol, termina un día y comienza otro día. El versículo de respaldo para respetar en la Biblia los días de tarde a tarde es Levítico 23:32. El día lo guardaréis de tarde a tarde. Números 9:3. Libro de Números, capítulo 9, versículo 3. El 14º día del mes las celebraréis entre las 2 tardes. Génesis 1:5. Fue la tarde y la mañana el primer día. Génesis 1:8. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces, si usted va por todo el capítulo 1 de Génesis, donde está narrada la creación, se va a dar cuenta que sigue ese mismo patrón. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces, primero es la tarde, primero es la parte oscura y después la parte clara. Comienza el día claro, pero el día como fecha comienza en la noche, comienza cuando se pone el sol. Y es lo que vamos a desarrollar aquí. Usted se va a dar cuenta que cuando comenzó el primer día, la parte oscura del primer día, por eso había dicho que es el sábado en la noche, se reunieron los hermanos para partir el pan y Pablo les enseñaba porque tenía que viajar al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Muy bien, entonces vamos a hacer aquí un diagramita ilustrativo. Cuando Cristo se fue al cielo, solo dejó una iglesia, solo dejó a sus discípulos, a sus apóstoles, y Él ya los había entrenado, ya los había preparado con las doctrinas que los fieles del Antiguo Testamento recibieron y resguardaron. Entonces, hoy día hay demasiadas religiones. Si solo dejó Cristo una cuando se fue, ¿de dónde salieron las demás? Hubo un momento que de la religión original, de la religión que dejó Cristo, que les decían el camino, les llamaban el camino a estos apóstoles y discípulos de Jesús. Esta cita está en Hechos 19:9. En Hechos 19:9, ahí pueden consultar y donde diga el camino, usted se va a dar cuenta cuando esté leyendo este versículo que se refiere a los discípulos que Jesús dejó. Y estos eran guardadores del sábado, así como Jesús lo era. Este mismo grupo, este mismo nombre, pasó a llamarse cristianos en algún momento. Hubo un momento en que se les llamó por primera vez cristianos, y la cita está en Hechos 11:26.
hasta el nombre del lugar, del pueblo, de la ciudad en donde les llamaron por primera vez cristianos, está en esta cita. Cuando lo consulte, lo va a poder comprobar. Entonces, esto es uno mismo. Esta es la única religión que dejó Dios, Jesús, cuando se fue al cielo. Entonces hubo un momento en que se dividió esto por primera vez. Entonces aquí guardaban el sábado. Guardaban el sábado. Guardar el sábado es seguir el ejemplo de Jesús descrito en Lucas 4:16. Para que usted entienda bien qué es guardar el sábado, nomás necesita ver el ejemplo de Jesús registrado en Lucas 4:16. Entonces, en algún momento se dividen en dos iglesias, en dos fes, en dos religiones. Y en diferentes grabaciones yo he diagramado, yo he mencionado que a partir del siglo III sucede esta división. De aquí surgen dos iglesias, digámoslo así, dos grupos diferentes. Aquí continúan con el sábado, continúan con guardar el sábado. Y aquí entra el domingo. En el siglo III sucede la división y entra el domingo como día alterno de adoración. Y de aquí se dividen más iglesias. De los reformadores salen iglesias. Y luego del protestantismo salen más iglesias. Y así se van dividiendo y van saliendo iglesias. Y hasta el día de hoy de las iglesias van saliendo más iglesias y se van dividiendo. Pero el denominador principal es que siguen aquí con el domingo. Y solo hay un remanente, un grupo pequeño, una iglesia minoritaria que sigue el ejemplo de Jesús, de María la Madre de Jesús, de José, de Pedro, de Pablo, de los apóstoles y de los discípulos y de todos los salvos del Antiguo Testamento. Y por eso entonces todas estas iglesias se refugian en Hechos 27 para justificar por qué se reúnen los domingos en la mañana. Pero si queda claro al explicar todo esto que no fue un domingo en la mañana, entonces ya no tendrán más argumento, ya no tendrán más de dónde utilizar un versículo para decir que Pablo reunía a las personas para darles estudios bíblicos, para darles clase, para que juntos adoren a Dios en el día domingo. También nosotros tenemos que respetar el conteo de días, el principio del inicio de los días, así como la Biblia lo establece, de tarde a tarde, comenzando con la parte oscura, luego la parte clara, comenzando a la puesta
del sol comienza un nuevo día. Si no respetamos ese principio, no vamos a poder dar con el cumplimiento de la señal de Jonás. Cuando Jesús estaba cerca de morir, cerca de ser crucificado, la gente empezó a pedirle una señal, y él dijo así: señal no se les será dada más que la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces esto se tiene que interpretar con las pautas bíblicas. Si no, no va a cumplirse de que fue 3 días lo que Jesús pasó en la tumba. Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde. Entonces aquí ya tenemos un día, la última parte del viernes, la parte clara del viernes, porque recordemos que el principio bíblico es primero la parte oscura, así que lo que hoy llamamos como jueves de noche fue la parte oscura del viernes. El viernes en la mañana, el viernes en la parte clara, a las 3 de la tarde murió, todavía era la parte clara, pero cuenta como un día de los 3 días que Jesús dijo que iba a pasar en el corazón de la tierra. La parte oscura del sábado y la parte clara aquí son 24 horas, sería el segundo día. A la puesta del sol el sábado comenzó la parte oscura del domingo, la parte oscura del primer día. Y cuando todavía era la parte oscura del primer día, Jesús resucitó. No comenzó la parte clara del domingo cuando Jesús resucitó, porque cuando llegó María Magdalena ya la piedra estaba removida y todavía era oscuro, según lo dice Juan. En un momento les doy la cita. En la parte oscura del domingo, lo que nosotros llamamos sábado de noche, lo que yo estoy tratando de probar que es este espacio donde Pablo predicó, entonces toca, alcanza así el tercer día. De 3 de la tarde a 6 de la tarde, el punto de referencia que estamos tomando, de donde comienza en algunas estaciones del año el día, de 3 p.m. en que murió Jesús a 6 p.m., transcurrieron 3 horas del viernes. 3 horas del viernes. 24 horas del sábado. Y de 6 de la tarde el sábado en la noche a 6 de la tarde, a 6 de la mañana el domingo en la madrugada, habrían 12 horas, ¿verdad? Pongamos que resucitó a las 5 de la madrugada para respetar eso de que era oscuro todavía cuando salió. Si ponemos 12 horas, de todas formas, 3 más 4, 7 más 2, 9. Jesús hizo 39 horas muerto,
39 horas en el sepulcro. Si nosotros manejamos 11 horas, disminuye todavía más, alcanza a 38 horas lo que hizo en la tumba. De todas formas, si respetamos que un día tiene que tener 24 horas, y si nos vamos a la señal de Jonás, como respetando espacios de 24 horas, nosotros necesitaríamos 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, 72 horas para decir que Jesús hizo 3 días en la tumba. Pero cuando respetamos que los días comienzan con la parte oscura y terminan cuando se pone el sol, cuando acaba la parte clara, entonces la señal de Jonás se cumple perfectamente en la Biblia, tal como Jesús lo anticipó. Y para nosotros entender los días mencionados en la Biblia y los inicios y los términos de los días de la semana, cómo se respetan, cómo se cuentan en la Biblia, no necesitamos salirnos de la Biblia, no necesitamos usar un reloj actual, el cambio de fecha actual, un calendario gregoriano o cualquier otro calendario. Nosotros lo que tenemos que respetar es como Jesús lo respetaba, como Él lo vivió. Cuando nosotros comprendemos que el conteo de los días es mejor, así como Dios lo estableció, como Jesús lo estableció, porque aún sin reloj, guiándome nada más de la luz del sol, puedo entender en qué momento cierra un día. Cuando se pone el sol, cierra un día. Y no importa que no tenga mi celular, que no tenga mi computadora, que no tenga ningún reloj, me puedo guiar para respetar el día del Señor, que por medio de la puesta del sol, que comienza a la puesta del sol cada día séptimo, y así adorarle en donde sea que yo esté, aunque no tenga reloj conmigo. Este es el versículo que yo les decía de Juan, en donde asegura que todavía estaba oscuro cuando María Magdalena encontró la piedra del sepulcro removida. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. En la versión traducción en lenguaje actual dice: el domingo María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El otro versículo que habla del primer día de la semana y se refiere a la resurrección es Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, Jesús había resucitado. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, Jesús había resucitado. Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el primer día de la semana, fue un domingo.
la predicación se alargó hasta la medianoche. El discurso de Pablo llegó hasta la medianoche. Si nosotros respetamos el contexto bíblico, todo lo que he expuesto, todo lo que vengo desarrollando, si nosotros respetamos eso y consideramos que Pablo empezó a predicar a la puesta del sol o poquito después de la puesta del sol, porque si no, no sería el primer día de la semana todavía, sería parte de la parte clara del sábado todavía. Entonces, si el versículo menciona el primer día de la semana, es que fue después de la puesta del sol. Pero tomamos como referencia 6 de la tarde. Y el discurso se alargó hasta la medianoche. Entonces Pablo predicó 6 horas. Aquí hay 6 horas de predicación, discurso, enseñanza, consejos. ¿Cómo le pongo? 6 horas de disertación. 6 horas estuvo hablando Pablo, mensajes de despedida, mensajes de consuelo, mensajes de ánimo al pueblo. Entonces, si los que usan este versículo para probar, para justificar de que se reunieron en la parte clara del domingo, van a tener un detalle aquí, van a tener un problema aquí. Normalmente las iglesias citan a sus fieles a la escuela dominical, citan a sus fieles a la misa o a la adoración a las 9 de la mañana. Un horario muy cómodo, un horario bueno para empezar, a las 9 de la mañana. Si Pablo comenzó a predicar a las 9 de la mañana y se alargó hasta la medianoche, entonces aquí hay 15 horas de predicación. Comenzó a las 9 de la mañana. Cuando fue las 9 de la noche, ya lleva 12 horas allí. De las 9 de la noche para llegar a la medianoche se necesitan otras 3 horas, 10, 11, 12. Entonces, no hay ser humano que aguante 15 horas de predicación continua. No hay cuerpo, no hay ser. Si con 1 hora se andan quejando, imagínense 15 horas. No sé cómo le hizo Pablo para que lo aguanten hablando él 6 horas o un promedio de 6 horas, pero no pudo ser la parte clara del domingo. Además, el siguiente versículo, Hechos 28, que es el contexto, dice que había muchas lámparas en el lugar donde Pablo estaba dando su discurso, en el lugar donde se habían reunido. Usarían las lámparas de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que es cuando se acaba la luz del día. De 6 de la tarde en adelante, pues sí, ya se necesita, ya oscureció. Por eso decimos que el versículo 8 va conectado con esto, porque el primer día con lámparas es que ya había comenzado la parte oscura del domingo, por eso le llaman el primer día. Entonces fue un sábado de noche, es un sábado de noche. Entonces, en las 6 horas de predicación que yo estoy diciendo según la Biblia, respetando el comienzo de los días de tarde a tarde, entonces coincide las 6 horas de predicación con las muchas lámparas que estaban encendidas según la descripción de Hechos 28. Hechos 20:11.
Hechos 20:11. Seguimos en contexto. Los versículos que yo estoy saltando, usted los puede analizar para ver si en algún punto estoy torciendo, para ver si yo estoy omitiendo a propósito algo o a conveniencia o como sea. Usted se va a dar cuenta que todo está en contexto y que todo tiene un respaldo bíblico. Esto es una doctrina sencilla explicada solo con la Biblia, porque la Biblia no nos necesita. La Biblia se interpreta sola. Hechos 20:11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Después de haber subido, él predicó de la puesta del sol hasta la medianoche en algún lugar elevado, porque bajaron a comer y después volvió a subir y partido el pan y comido habló largamente hasta el alba y así salió. Mientras comía o cuando terminaron de comer, Pablo volvió a platicar, tal vez no un mensaje, no un sermón, no un tema, pero volvió a tomar la palabra, volvió a hablar, habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces, el alba ya es la parte clara del lunes, ya es la parte clara del siguiente día. Y si la partida de Pablo fuera el segundo día de la semana, el equivalente a lunes, aquí o en alguna parte lo hubiera aclarado, pero como no era la parte clara del lunes, sino que era la parte clara del domingo, entonces él al alba salió para viajar, salió para tomar su barco. Me imagino que en un barco iba a viajar. Entonces nos damos cuenta que partido el pan y comido se refería a que le habían preparado una fiesta de despedida, una comida en su honor, porque iba a ir, porque partido el pan y comido, ya sea que mientras comieran él hablaba, o después que comieron, él siguió hablando, pero de todas maneras era un convivio, había una interacción entre la plática de él, la recepción de los oyentes de sus consejos. Acuérdense que Pablo era un erudito, así que cuando él hablaba, llamaba su disertación a prestarle atención a tan sabios consejos que él tenía. Muy bien. Nosotros cuando interpretamos versículos no debemos salirnos de la Biblia. Nosotros, cualquier frase que leamos en la Biblia debemos encontrar su interpretación. En Hechos 27 estamos leyendo el primer día de la semana. Para que yo entienda el primer día de la semana tengo que buscarlo en la Biblia. Primer día de trabajo, primer día común, día de la resurrección. Ya nos dimos cuenta que comienza en la puesta del sol y los conteos de los días son de tarde a tarde. Esos principios, ¿de dónde los entiendo? ¿De dónde los saco? ¿De dónde los tomo? ¿Y cómo es que puedo confiar en ellas? Los tomo de la Biblia y por eso puedo confiar en ellas, porque está en la palabra de Dios. Son cuestiones reveladas, son cuestiones
inspiradas. Así que este versículo no está hablando de una reunión en la parte clara del domingo, ni de representar la Santa Cena mediante el partimiento del pan acá. Jesús se refirió a la Santa Cena como partir el pan. Y sí comió junto con sus discípulos, pero aquí no está relacionado con la Santa Cena. El punto de Hechos 27 no es recordarnos que debemos practicar la Santa Cena en memoria de Jesús, sino que está enfatizando la despedida de Pablo, la predicación de Pablo y la comunión de los cristianos, la convivencia de los cristianos. En otras palabras, no era una reunión de adoración, no era una reunión puramente religiosa, era un convivio en el cual se convocó a los hermanos para partir el pan con Pablo, convivir con Pablo, ya que él estaba por irse a otro lugar, a plantar otra iglesia, porque Pablo esto andaba haciendo. El día del Señor se mantiene como sábado y los fieles lo han guardado en todo tiempo y en todo momento. No ha habido espacio en el tiempo, no ha habido momento en la historia en que los verdaderos adoradores, los guardadores del sábado, hayan dejado esta práctica. Los fieles del Antiguo Testamento se lo legaron a la familia de Jesús, a los apóstoles, a los discípulos y a la raza judía en general hasta el día de hoy. Y a lo largo de la historia, aunque las iglesias, aunque de la primera iglesia salieron otras iglesias, siempre se mantuvo gente, como dice Isaías 26:2, gente guardadora de verdades. Este grupo de personas siempre había existido a lo largo de la historia, no necesariamente en catedrales, en iglesias, porque hubo un tiempo de oscurantismo, hubo un tiempo de persecución, hubo un tiempo de mucha controversia, de mucha presión. Entonces los fieles adoradores, guardadores de verdades no podían permanecer en esas comunidades, sino que tenían que huir, tenían que salir, tenían que apartarse, y peor si eran perseguidos, tenían que llevar su fe con ellos, alejarse. Entonces llegaban a lugares nuevos, pero con la fe de Jesús, con la fe que llevaban, y allí se establecían y allí mantenían el día santo de Jesús en resguardo. Y así pasó el tiempo hasta que terminó el oscurantismo. Entonces se volvió a dar a conocer esta gente, volvieron a dar a conocer el sábado que guardaban, se comprobó con la Biblia y
nos podemos dar cuenta hoy de que guardar el sábado es la práctica de Jesús, es la práctica de los primeros apóstoles, y nosotros debemos meditar mucho en este tema, observar el ejemplo de Jesús, observar la persona de Jesús, la práctica de Jesús, para que nosotros hagamos nuestra decisión de seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Él iba todos los sábados, según su santa costumbre, dice Lucas 4:16, a leer a las sinagogas, a adorar a su Padre en las sinagogas, a reunirse. En el cielo, según este mismo profeta Isaías, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, se adorará en sábado. Y qué mejor que empezar desde ahora. Qué mejor que seguir el ejemplo de Jesús, seguir la fe de Jesús, seguir la religión de Jesús y ser como Él y hacer como Él hizo. La adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, porque si no, no sirve, porque si no, no funciona. Saulo, en su parte perseguidora, Saulo cuando no había llegado a ser Pablo, él guardaba el sábado como buen judío, pero no lo hacía en la forma correcta. Entonces, adorar a Dios involucra el ser, el espíritu, el intelecto, el alma.